Muy buenas hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Sean nuevamente bienvenidos a IBAP, Instituto Bíblico Abriendo Puertas. Hoy vamos a seguir con la serie que ya está tomando forma, titulada El conocimiento de la Escritura, lo cual le invito a que usted pueda escuchar las dos clases pasadas para que pueda entender el curso de la serie y el contexto que está teniendo. La primera clase fue titulada El conocimiento envanece, en forma de pregunta, donde explicamos el peligro de tener mucho conocimiento y por causa de él menospreciar la fe del hermano que recién comienza en el Evangelio. Que así yo tenga ciertas libertades por la experiencia o el conocimiento en Dios y su palabra, debo tener cuidado con lo que hago para no perturbar la fe de mi hermano y enseñarle con amor y paciencia, para que él también pueda tener la libertad que yo tengo. La segunda clase se tituló El conocimiento y la salvación, donde se expuso que por el simple hecho de practicar los mandamientos bíblicos y conocer mucho de la Biblia no son salvos, pero explicamos que la salvación solo es dada por Jesús y no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. El conocimiento fundamentado en Jesús como Salvador nos hace ser obedientes a Dios por amor a Él, porque ya somos salvos por fe. Amén. Así que escúchenlo para que lleven la línea de prédicas y puedan entender de manera extensa cuando explico los dos temas que vimos anteriormente. ¿Ok? Hoy nos toca un tema que también es complicado de explicar, que si lo entendemos nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza doctrinales y algunas cosas que podamos tener de nuestra propia inteligencia que queramos meter como doctrina, y estamos más centrados en cómo estudiar la Biblia para no ser engañados tanto por otro como por nosotros mismos. La clase de hoy es titulada El límite del conocimiento. Aunque no lo crea, todo líder, sea pastor, maestro, teólogo, predicador o como quiera denominarse, tiene un límite, una frontera, un tope donde no puede pasar. Ese límite no debe ser pasado por ninguna manera, por ningún motivo de los que enseñamos la palabra de Dios. Pero lamentándolo mucho, aún sigue existiendo gente que sobrepasa ese límite. Y lo peor de todo es que se llevan consigo a muchos por sus caminos torcidos y sus doctrinas falsas. Así que quiero que abra su Biblia o me acompañe directamente desde la pantalla en Efesios capítulo 2, versículo número 20. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a repetir ese versículo nuevamente. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para comenzar a entender el mensaje que quiero transmitirle hoy, primero tenemos que entender cómo está estructurado nuestro evangelio, cómo está estructurada la sana doctrina de Dios. La palabra de Dios, que es la Biblia, está conformada por dos grandes partes, una llamada Antiguo Testamento, otra parte llamada Nuevo Testamento. La primera parte, que fue el Antiguo Testamento, fue escrita por profetas. La segunda parte, llamada Nuevo Testamento, fue escrita por los apóstoles de Jesús en su mayoría. Conociendo ya eso, el Antiguo Testamento era profecía de la venida de Jesús como un Salvador. El Nuevo Testamento habla cómo fue consumada la profecía sobre Jesús como el Salvador. Es decir, que nuestro evangelio es solamente Jesús y el propósito para con nosotros, demostrando el amor de Dios Padre por medio de él. Por eso ese versículo dice que Jesús y sus enseñanzas son la punta del evangelio. Luego vienen los profetas, luego vienen los apóstoles, que enseñaban ¿de quién? De Jesús. Esa es una versión resumida de por qué propósito está escrita la Biblia a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces surge una pregunta sobre quién o qué se debe enseñar ahora nosotros como hijos de Dios, independientemente si es pastor, evangelista, maestro o alguien que hable de Dios. La respuesta es muy sencilla. Debe hablar de cómo Dios estructuró un plan para mandar a su Hijo Jesús para que por fe
usted y yo seamos salvos, de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que obedecer y cómo podemos conocerlo a Él. Todo eso es, ¿por qué? Porque Dios nos amó. Entonces ya está entendiendo más o menos cuál es nuestro límite, cuál es nuestro tope. Ese es, nuestro tope es que no podemos predicar de cosas que no están en la Biblia. No podemos enseñar de cosas que no son el plan de Dios, ni tampoco cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Óigame bien, cualquiera que predique fuera de este límite está fuera del propósito de Dios y menosprecia su palabra. Pablo, el apóstol de Jesús, nos advierte la consecuencia de qué pasaría si alguno de nosotros predica fuera del fundamento del evangelio. Eso está en 1 Corintios capítulo número 4 versículo número 6 y dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos con los otros. Esa parte es clave para entender el mensaje de hoy, la voy a repetir. No pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vamos a leerlo en otra versión, que es la de Dios habla hoy, y dice así: hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien, y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo, digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otro. No ir más allá de lo que está escrito, está poniendo que un límite y un tope. Continuemos con esta versión, que es la de Nueva Biblia Viva, y dice así: he estado hablando de Apolos y de mí mismo para beneficio de ustedes, para que aprendan de nosotros lo que significa no ir más allá de lo que está escrito. Así no andarán presumiendo de que un servidor es mejor que otro. En esta versión dice que Pablo y Apolos se ponen como ejemplo a sí mismo para beneficio de ellos. Quiere decir que ni Pablo ni Apolo estaban poniendo su propia inteligencia al momento de predicar, sino que como ellos no iban más de lo que está escrito, ambos predicaban lo mismo, que es la palabra de Dios. La palabra envanezkai viene del griego sipchio, que es un derivado de la palabra sipcha. Eso quiere decir un fuelle de aire. Inflar, soplar, hinchar a una persona egoísta y arrogante con pensamientos hinchados. Eso significa en el griego esta palabra. ¿Sabe lo que es un fuelle? Es una máquina que se usaba para ejercer aire a presión sobre un punto determinado, como un embudo de aire se tratase. Cuando tú comienzas a predicar o enseñas cosas que no están en la Biblia, sea con versículos fuera del contexto o tus interpretaciones individuales, un fuelle dentro de ti comienza a soplar, hinchándote el orgullo y haciéndote creer que eres mejor que tu hermano porque tú tienes más conocimiento y más elocuencia al predicar, o que tienes un ministerio único e inigualable. Como lo dice la Biblia en la versión Nueva Biblia Viva, así no andarán presumiendo de que un servidor es mejor que otro. Cuando alguien escucha este tipo de prédicas que van más allá de lo que está escrito, son adoctrinados fuera de la palabra de Dios y comienzan a llamar a lo malo como bueno y a lo bueno como malo, porque son doctrinas de hombres que están con un fuelle en su corazón y se van inflando de orgullo, y cada palabra que suelta cada vez es menos Dios hablando y es más Él hablando por su propia inteligencia y su propia inspiración humana. Y eso trae unas consecuencias, hermano, que a todas las predicaciones, que tanto el que la da como el que las escucha pueden llevarlo al orgullo y alejarlo cada vez más de la voluntad de Dios.
Por eso les voy a regalar un consejo. Cuando usted escuche a un predicador, un maestro, teólogo, como sea, enseñar algo, escuche personas que hablen de la Biblia realmente, no esas que sacan un texto y predican 6 horas sin respaldo de otros textos, no. Alguien que de verdad hable de bases bíblicas, que eso es el mejor alimento que usted puede tener espiritualmente. Algunos de los hermanos que me conocen me dicen: hermano, usted enseña pura Biblia y para ser predicador hay que tener experiencias y vivencias. Me cuestionaban siempre porque yo me la pasaba estudiando la Biblia y yo le respondo siempre lo mismo. Si tú quieres saber quién fue el emperador Julio César, debes estudiar historia y biografía de Julio César. No sabrás quién fue Julio César estudiando la saga de Crepúsculo, ¿verdad que no? Hermanos, es cosa de usar el sentido común, la lógica. Si quiero conocer y saber de Dios y su voluntad para con nosotros, ¿qué tengo que estudiar o investigar? ¿Don Quijote de la Mancha? No, la Biblia, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, habla de Dios, es obvio. ¿Qué más puedo enseñar yo de Dios que no venga de su palabra? No puedo salirme de ella. Ella da testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, si la Biblia da testimonio de Dios, ¿por qué tengo que predicar otra cosa que no sea la Biblia? Puedo tener experiencias y anécdotas para contarles a ustedes de la maravilla del Señor y ustedes pueden glorificar a Dios a través de ella. Pero si quieren conocer a Dios y saber la voluntad de Dios, tienen que estudiar o escuchar prédicas basadas en la Biblia, hermano. Sigamos con el siguiente versículo que se encuentra en Gálatas, el capítulo número 1, versículo del 8 al 9, y dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que me da curiosidad es que él hace énfasis 2 veces diciendo lo mismo, pero en 2 versículos. Veámonos a la traducción del lenguaje actual. Dice: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de las buenas noticias es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Versículo 9 dice: vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho, si alguien les anuncia un mensaje diferente de que recibieron, que Dios los castigue. Cuando en 2 versículos te dice lo mismo, es porque es algo importante que debes recordar. Nadie puede predicar otro evangelio. Tiene un límite, un tope, como lo vengo hablando desde el título de esta prédica. El límite que nosotros tenemos que predicar es el evangelio de Jesús. ¿Usted quiere saber lo que significa anatema en el idioma original? La palabra anatema viene de una palabra griega que se pronuncia anatema. Es la misma palabra como la conocemos en español y significa apartado, maldecido. El diccionario, cuando nos da un ejemplo más gráfico de lo que significa la palabra anatema, dice que es algo que ha sido apartado para ser destruido. Pablo les decía a los Gálatas que si alguno, sea quien sea, el ministerio que tenga, la trayectoria que tenga, sea un apóstol moderno, sea lo que sea apartado de sus vidas y destruyan sus enseñanzas, deséchelas, si no vienen al 100% bajo el fundamento bíblico. Así como Pablo se los repite a los Gálatas en el versículo 9, yo se los voy a repetir nuevamente. Si alguien viene y predica sin bases bíblicas sólidas, aparte sus enseñanzas y destruyan sus mensajes de su vida. Yo sé que hay algún hermanito de buen corazón y buenas intenciones, como siempre los hay, y me va a sacar un texto bíblico para
contradecir eso que yo les dije, que tenían que apartar a esos falsos maestros. Y vamos a ese versículo que es muy usado por muchas personas. Y eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y dice así: examinadlo todo y retened lo bueno. Aunque el contexto que rodea ese versículo no habla de falsos maestros ni falsas enseñanzas, como algunos le atribuyen ese significado para justificar que alguien que enseña cualquier cosa, incluso puede ser antibíblicas, dicen algo como esto: hermano, yo escucho a ese hombre y yo sé que no predica mucho de la Biblia y que expone algunas cosas que yo sé que contradicen la Biblia. Pero como dice la misma Biblia, hermano, dicen: retened lo bueno y desechad lo malo. Y nada que ver, hermano. Utilizan ese texto fuera del contexto bíblico para poder justificar una enseñanza que no viene de parte de Dios ni de la Biblia. Pero vamos a suponer que ese versículo se refiere a enseñanzas, y vámonos al terreno del hermano que saca ese versículo para justificar. Le pregunto ahora, si dice que tenemos que retener lo bueno, ¿por qué insiste en retener enseñanzas de algunos predicadores que no predican la Biblia? Se los pregunto, la Biblia le ordena: retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Y por qué usted no desecha esos predicadores que no le predican lo que le tienen que predicar? No le dan una palabra sana, una doctrina que sea con fundamentos bíblicos. ¿Por qué se insiste a usted mismo intentar ser más bueno que Dios? Por eso, les repito, retengan prédicas de hombres que prediquen la Biblia bien, pero bien explicada, que no usen un versículo fuera del contexto ni siquiera para apoyar sus propias ideas. Escuche a esos predicadores que de verdad admitan sus errores, porque todos nos vamos a equivocar, todos no tenemos la teología perfecta. Yo muchas veces he predicado cosas que la he sacado fuera del contexto y después corrijo y enseño mejor. Y digo: mire, estudié más a fondo el tema y descubrí que estaba equivocado y ahora esto es así. Porque al final todos vamos a cometer errores, todos nos vamos a equivocar. Por eso necesitamos desesperadamente esa gracia de Dios y esa inspiración de Dios para entender su palabra. Y reconocer que todo lo que nosotros enseñemos y que funcione en la vida de los hermanos y que su vida cambie y que Dios le hable a través de nosotros, no es para nuestra propia gloria, porque siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer, y eso hicimos, y todo es por gracia de Dios y para la gracia de Dios. Amén. Y hermano, por favor, ese versículo dice: retened lo bueno. No dice por ningún lado desechar lo malo, pero bueno, está bien. Sigamos. Vamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 19 al 21, y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leerla ahora en traducción del lenguaje actual y dice así: por esto estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdad. Por favor, préstele atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos aquellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Mis amados, yo a veces me pongo a pensar por qué se nos complica tanto a veces entender cosas que son tan sencillas. Dice ahí en ese versículo, en el lenguaje actual,
dice lo siguiente: este mensaje los va a ayudar a vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿Qué más necesitamos nosotros para poder aprender a vivir y esperar a nuestro Señor más que la Biblia? ¿Por qué no tenemos que salir de ese entorno tan seguro que nos ofrece la Biblia? Porque ya toda la revelación está escrita y es una palabra segura que nos enseñará todo lo necesario para poder mantener nuestras vidas en santidad hasta que el Señor venga, y por esta profecía y sus mandamientos nos vamos a conservar como una iglesia pura y sin mancha hasta que el Señor vuelva y nos salve y nos lleve a su reino. Ir más allá de la Biblia es desafiar la sabiduría de Dios, es desafiar su palabra, es desafiar su voluntad para con nosotros. Nosotros debemos estudiar lo que ya fue revelado. Como dice Pedro en esta epístola, es una palabra segura, no tenemos que ir más allá de lo que está escrito, porque la verdad, hermanos, no hace falta que nosotros estemos buscando, como dicen algunos, la quinta pata al gato. No, es una palabra que va alumbrar como una antorcha todos nuestros caminos aquí en la tierra. Es una palabra que nos va a llenar de sabiduría, de inteligencia, nos va a hacer conocer a nuestro Creador. Pero fuera de la palabra de Dios, ¿cómo pensamos nosotros que vamos a conocer a Dios? No hay manera, hermano, no hay manera de conocer a Dios fuera de su palabra. Por eso es que la misma Biblia, como les dije, todo aquel que predique otro evangelio fuera de la piedra angular que es Jesucristo, los profetas y los apóstoles, sea anatema, sea apartado y desechado para su propia destrucción. Quiero ahora que vayamos a otro versículo de la Biblia que nos va a seguir ampliando el tema y el panorama sobre este tema, que está en Apocalipsis 22, 19 al 20, y dice así: y si alguno quitare de las palabras de este libro y de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ir más allá de la palabra de Dios es quitarle autoridad a su profecía, quitarle palabra o añadirle palabras a lo que dice la Biblia de nuestra propia interpretación humana, nos puede llevar a una doctrina tan falsa que hasta nunca vamos a conocer el método para ser salvos y no vamos a recibir esa recompensa que tanto anhelamos los que somos hijos de Dios. Por eso, pastores, evangelistas, maestros, cualquiera que predique, no hay necesidad de inventarnos una nueva historia para predicar la Biblia. Sí podemos usar relatos personales para mezclar el mensaje que estamos dando, pero es un mensaje bíblico y centrado en la Biblia. No tenemos más nada ni a dónde ir, porque ¿a quién iremos nosotros si solamente Dios tiene palabra de vida? Y como dice un versículo que hemos visto ya en la clase pasada, que dice: ellas dan testimonio de mí. ¿Quiénes son ellas? Las Escrituras, la ley, toda la Biblia da testimonio de Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Jesús si no estudiando la Biblia y tratándola de entender como Dios quiere que la entendamos? Respóndase esa pregunta usted mismo. Bueno, vamos a otro versículo que está en Juan 12:48 y dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente en ese versículo: el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. ¿Ve lo complicado que es salirse de la enseñanza de Jesús? Salirse de la enseñanza de la Biblia, porque este libro que nosotros tenemos ahora en nuestra palma en la mano, yo sé que hay dos juicios, uno es el tribunal de Cristo y el otro es el del trono blanco, pero en ambos vamos a ser juzgados por esta misma ley que ahora tenemos en nuestras manos, la misma Biblia, como le quiera decir. Por eso ve lo importante y lo delicado que es mantenerse bajo las enseñanzas de Jesús, porque si Jesús es la piedra angular
Y sé que se lo estoy recalcando mucho y es porque de verdad quiero que lo entiendas. Si Jesús es la piedra angular, no podemos sobrepasar a Jesús y sus enseñanzas. Ya con eso tenemos suficientes para nuestra salvación, para nuestro estilo de vida, porque como una antorcha es la palabra de Dios para nuestro camino. Podremos vivir felices y contentos y esperándolo hasta que Cristo venga de nuevamente por cada uno de nosotros. Y créame, es imposible debatir teológicamente con Dios, porque Él fue el autor y creador de esta palabra que ahora nosotros utilizamos para poder enseñarles a ustedes. Y hay otro versículo que quiero que vea conmigo, que dice lo que pasaría si nosotros entráramos en debate con Dios metiendo nuestra teología humana. En 1 Corintios 1:19 dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. No podemos ser más inteligentes que Dios, mi hermano. No podemos ser más sabios que Dios, no podemos ser mejores predicadores que Dios. Nosotros tenemos que utilizar la herramienta que Dios nos dio, que es la más eficiente que hay, es el Espíritu Santo, y tenemos que nutrir nuestro conocimiento con la palabra de Dios para que el mismo Espíritu nos haga entender su voluntad. Recuerden que de la boca habla lo que está lleno el corazón. Si tu corazón está llena de la palabra de Dios, Dios va a poner las palabras en tu boca para que prediques correctamente. No tienes que salir de ese margen, de ese tope, ni pensar más allá de lo que está escrito. Hay un versículo en Colosenses capítulo 2, versículo 18, lo vamos a leer primero en la Reina Valera y dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo decía, no piense más allá de lo que está escrito en la Biblia, no vaya a ser que su orgullo se hinche, se llene, porque usted cree que tiene una revelación diferente a la que puede tener cualquier otro hombre inspirado por Dios al momento de interpretar la escritura. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia se da una interpretación lineal, es una sola interpretación para todos los hombres de Dios. En el mismo Colosenses, pero esta vez en la traducción del lenguaje actual, dice: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humildes. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llena de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Bastante revelador ese versículo, ¿no lo cree? Yo espero, hermano, que de verdad usted ponga más interés en aprender palabra de Dios, una palabra sana que no pase ese margen que ha establecido Dios para con nosotros, para que cada uno de los que tiene el privilegio de enseñar la palabra de Dios siempre esté predicando cosas que vengan relacionadas de parte de Dios. Y yo sé que este don o este llamado a estudiar la Biblia a profundidad no es para todo el mundo, pero usted puede elegir el maestro o el predicador a quien escuchar para poder usted crecer espiritualmente. Y no tiene que aferrarse a un predicador, porque Dios le da a cada uno lo que Él quiere que enseñemos, pero siempre que ese predicador o quien sea que usted escuche esté sujeto a lo que enseña la Biblia. Ninguna predicación que venga de la carne o de la mente puede venir de parte de Dios. Y eso está en Romanos 8:7 y dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede, dice la palabra, ni siquiera puede hacerlo. No puede sujetarse a esa ley de Dios, ni cumplirla, ni enseñarla, ni predicarla, porque en el contexto de Romano habla de
cumplir la ley o los mandamientos de Dios, igual, si no la cumples, ¿cómo puedes enseñarla si no la conoces? Esta prédica ha sido corta porque así lo ha permitido Dios, y quiero terminar en un versículo que está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio nos está diciendo que hay unas cosas que nosotros no vamos a entender porque son de Dios, esas cosas le pertenecen a Dios, pero las cosas que están escritas en la ley, en la Biblia, han sido reveladas para nosotros y nos pertenecen, y a nuestros hijos y a nuestros hijos de los hijos y por todas las generaciones, con el fin o el propósito de que nosotros guardemos, vivamos, enseñamos, nuestra vida profese las palabras que están escritas en esta ley o en la Biblia. ¿Qué más claro se lo puedo dejar a ustedes, mi hermano? ¿Qué más les puedo enseñar yo para que puedan entender que la Biblia es suficiente? Siempre a mí me han dicho eso, que no, hermano, es que usted es pura Biblia, y yo no entiendo qué más quiere que le prediquen. Pero bueno, concluyamos. Tenemos que edificarnos sobre el fundamento que es los apóstoles, los profetas, y todas las enseñanzas deben de ir con el trasfondo de un Jesucristo como Salvador, para que nosotros no nos hinchemos en nuestra propia mente carnal diciendo: hermano, tengo una revelación única que nunca nadie se la ha contado. No, porque toda la inspiración que viene de Dios, la correcta, es la misma Biblia se interpreta sola, es decir, que no hay nada que nosotros podamos ofrecer que no esté escrito, que no haya sido revelado anteriormente por Dios a otro siervo, a otro teólogo o lo que sea. Si pensamos más allá de lo que está escrito, hermano, lamentándolo mucho, es porque estamos llenos de orgullo, y tenemos que luchar contra ese sentimiento de la carne, ese sentimiento de ser hinchados como un fuelle para poder agradar a los hombres y desagradar a Dios. Y no, primero hay que agradar a Dios, aunque la palabra de Dios es dura, y yo sé que a no todos los hombres les gustan, pero es así, es una palabra que da salvación para nuestra alma. Así llegue quien sea, un ángel del cielo, un predicador, el super ungido, el intocable, y le predica otra cosa que no está escrita en la Biblia, hermano, deséchelo, apártelo de su vida, de la lista de predicadores que usted escucha para aprender la palabra de Dios. Así que esto no lo he hecho en ninguna de las dos clases, pero en esta ocasión siento que hay que hacerlo. Así que vamos a orar. Señor, gracias por habernos enseñado hoy nuevamente tu palabra, porque has sido tú hablando a través de las escrituras y usándome a mí como instrumento para recordarle a todas aquellas personas que están llamadas a ejercer un liderazgo en iglesia o enseñar tu palabra, que no podemos ir más allá de lo que tú nos has permitido, porque los secretos más profundos te pertenecen a ti, pero las cosas que tú has revelado en tus palabras nos pertenecen a nosotros para edificación de nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayude y que sea la guía de tu Espíritu Santo, revelándole las cosas a nosotros para que podamos predicar un evangelio correctamente y lleguemos al corazón de las almas que están perdidas, para tu gloria y tu honra. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos das, por todas las cosas que tú nos corriges, por lo que llamamos malo, porque para ti es bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que el Señor les bendiga. Amén.